último autor acá importante sería Lefebvre, principalmente para poder introducir las nociones del conflicto, ¿verdad? Eh, Ahora, la vida cotidiana, como les menciono, se analiza principalmente desde los espacios urbanos, y en ese sentido Lefebvre justamente introduce o explora ciertos conceptos como lo son la alineación, el consumo, el conflicto, y menciona cómo estos pues influyen en la vida cotidiana. Para él el capitalismo y el Estado alteran por completo la experiencia cotidiana, y la alineación introduce el concepto de alineación no solamente para analizar lo económico, ¿verdad? La dimensión económica, por decirlo así, sino también otras dimensiones, por ejemplo la social, la cultural, etcétera, reconociendo que esta alineación puede agravarse si el individuo no es capaz de reconocerla. Eh, por último, otro aporte importante acá de Lefebvre es el concepto de Passmont, refiriéndose a las acciones de superación y emancipación de las cuales los individuos pueden hacer uso, ¿verdad? O pueden llegar a conseguir a pesar de la alineación justamente. Ahora, si observamos hasta acá, estas nociones de poder van más hacia un enfoque de dominación, ¿verdad? Son aspectos tal vez más macrosociales, y al analizar la vida cotidiana, pues podría ser necesaria también complementar esto desde otras perspectivas, como lo mencionaba al principio, desde los micropoderes que Foucault menciona, ¿verdad? Que están presentes en la vida cotidiana. Y es que la noción de poder de Foucault no ignora la corporidad en favor de la conciencia, más bien considera que el poder es algo que se va a manifestar o que existe en un mundo más físico y material, que podría ser útil poder analizar. Eh, la tercera sección data principalmente sobre los debates entre el racionalismo y lo que se denomina un residuo emocional de los agentes sociales. Eh, okay. En este sentido, aunque se puede analizar la agencia desde una perspectiva racional, como les mencionaba al principio, esta puede poseer ciertas limitaciones. Y acá entonces me pareció valioso poder hacer uso de los aportes de un autor de apellido Fitzi, que retoma los aportes de Weber, perdón, sobre eh, sus aportes sociológicos, pues, de la sociología weberiana. En este sentido, bueno, es bastante conocida pues la tipología que Weber realiza sobre los diferentes tipos de acción social, y acá resaltando principalmente aquellas que tienen un claro componente afectivo como tal, no solamente racional. Y también las nociones de Weber en torno al poder, principalmente entendiendo el poder tanto desde la dominación como de la influencia o el estatus. Para Fitzi, al final de cuentas, a pesar de la modernización que existe, de la burocratización que existe, siempre persiste un residuo emocional que podría ser de utilidad en este análisis también. La siguiente sección data sobre lo que sería la adversidad y la resiliencia, contrastando estos dos conceptos entre sí. Y es que, como mencionaba al principio, la resiliencia actualmente es un tema muy tratado, muy debatido dentro de lo que son las ciencias, ¿verdad? Principalmente de la psicología. Y existe también una falta de consenso en lo que respecta a su conceptualización, ¿verdad? En lo que fue esta revisión, por ejemplo, pude identificar al menos tres formas distintas de comprender la resiliencia, tanto, por ejemplo, como un proceso, como un resultado, y también como un rasgo que pues podría manifestarse según
los diferentes autores y autoras en presencia o ausencia de adversidad. Y en cuanto a la adversidad, justamente, es importante también hacer una distinción porque la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los estudios que hablan sobre adversidad, esta data sobre una adversidad más de tipo objetiva, aquella que se puede, que es más específica, que se puede cuantificar, por decirlo así, pero la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos se deja un poco de lado lo que es la adversidad subjetiva o cómo los individuos perciben esta verdad como tal. Y por ejemplo, si hablamos de una adversidad objetiva, podemos, no sé, hablar sobre desigualdad social como una categoría. Sin embargo, el cómo se manifiesta esta desigualdad social en la vida cotidiana de los individuos es una cuestión muchas veces poco debatida, como les menciono. Y acá podemos encontrar, por ejemplo, lo que es asuntos de acceso a alimentos, el acceso a la vivienda, las oportunidades de empleo y todas las manifestaciones que esto puede tener en las diferentes personas. Incluyendo, como parte de estos debates sobre la adversidad, incluyendo el componente afectivo. Y en este sentido, dentro de la revisión que realizaba, pude encontrar un marco conceptual bastante reciente que habla justamente sobre la regulación afectiva de la resiliencia psicológica. En este sentido, como su nombre lo indica, ¿verdad? La afectividad es un componente central de la resiliencia, y las autoras identifican también varias estrategias que varían según la interacción entre la persona y el contexto. O sea, ellas siendo, a pesar de ser un marco conceptual diseñado desde la psicología, pues es de los pocos que empiezan a reconocer esta relación entre el individuo y el contexto, lo cual es bastante valioso para mi investigación. No obstante, también existen o persisten más bien ciertas brechas, por ejemplo, en la comprensión de las dinámicas afectivas a nivel comunitario. Esto es algo que las autoras en este marco no son capaces de concretar y podría ser un punto importante también para la tesis. Este es el marco y, como les comentaba, las autoras reconocen lo que es el contexto, ¿verdad? Principalmente a nivel cultural, social y de los diferentes grupos, por ejemplo, comunidades, familias. Reconocen también lo que es la adversidad y le brindan ciertas características y identifican ciertas estrategias que los individuos pueden realizar con ciertos efectos también que al final de cuentas pueden llevar a la resiliencia psicológica. No obstante, lo que les comentaba acá, es difícil poder identificar esa relación entre lo que es individuo y colectividad, ¿verdad? Es algo que todavía pues no está desarrollado acá. La última sección corresponde a lo que serían los debates sobre migración y movilidad. En este sentido, hago uso de ambos. Considero que ambos brindan ciertos aportes importantes. Por ejemplo, desde la migración, si bien es cierto, está vinculada principalmente a control de flujos, ¿verdad?, por parte de un Estado, involucra también aspectos económicos, sociales, este tipo de categorías, y la interacción entre la migración y la desigualdad social, los recursos y las opciones de las personas que migran. Mientras que de parte de la movilidad, el principal aporte sería poder comprender cómo estos fenómenos se viven, ¿verdad?, por parte de las personas a nivel de sus cuerpos, de sus biografías y de sus subjetividades. Y para finalizar, hago una identificación de posibles factores de estructuración que podrían estar implicados acá a nivel individual o de la gente, por ejemplo. Todos estos conceptos propios de la agencia, como lo son la reflexión, la racionalización, la motivación, la intención, la conciencia, la memoria,
pero también la percepción, el afecto y la resistencia a los diferentes tipos de poder que se pueden manifestar. A nivel interaccional, lo que serían, bueno, las distintas prácticas sociales que se pueden estar implicadas, los conceptos de apropiación, de encuentros, de representaciones y de estrategias también. Y a nivel sistémico, conceptos como, o factores como lo serían las normas, la dominación, la distribución de recursos y los significados culturalmente hablando. Y bueno, con eso finalizo más que todo esta propuesta y muchas gracias más bien. Bueno, muchas gracias, Fabián. Ahora vamos a escuchar los comentarios de Guillermo Navarro. Guillermo es doctor en estudios étnicos y africanos por la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Es docente de la Escuela de Sociología y coordinador de la Cátedra de Estudios de África y del Caribe. Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con publicaciones en el campo de los estudios africanos, caribeños y brasileños, y ha publicado sobre temáticas variadas, por ejemplo, teoría social, procesos de democratización y también los temas relacionados con migración en Centroamérica. Actualmente está investigando la relación de los flujos migratorios africanos y asiáticos en el tránsito sur-norte en Centroamérica. Así que muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Nancy, gracias por este espacio, por estas jornadas. Gracias a Fabián por la presentación y por el texto. Voy a hacer algunos comentarios muy específicos de la ponencia de Fabián. Primero, me parece muy interesante el esfuerzo teórico desarrollado, particularmente en la articulación de dos dimensiones específicas, como son la estructura social y la agencia, ¿verdad? Es una problemática común a las investigaciones intentar articular las dos dimensiones para dar respuesta particularmente a fenómenos sobre migración, y pues la tendencia es, hay una tendencia en el contexto costarricense a concentrarse en alguno de los dos elementos cuando se aborda la migración, o sea, en la estructura social, en términos más específicos sobre la estructura económica, la participación de las personas migrantes en la estructura laboral, etcétera, o por el contrario en la estructura, o por el contrario en la agencia en sí misma, concentrándose en las configuraciones subjetivas, en las experiencias de vidas migratorias, etcétera. Entonces, bueno, ese es un elemento que me parece que hay que destacar en esos términos, y partiendo de ese elemento, pues el análisis o el esfuerzo por el análisis multiescalar o de multinivel, que pretende precisamente ver diferentes dimensiones o una dimensión específica como es la resiliencia, que es precisamente la capacidad de adaptación de las personas a las sociedades de, bueno, como se llama en la literatura especializada, las sociedades de recepción, aunque ya hay una amplia literatura que critica eso también, ¿verdad? Como las personas, como las sociedades no son solo sociedades de recepción, sino también, vamos a decir, sociedades de control, sociedades de rechazo, y que esas dimensiones se combinan específicamente con las personas migrantes. Otro elemento central que me parece muy importante resaltar es la politización de la resiliencia que planteas desde la perspectiva teórica, ¿verdad? Es un concepto que creo que ha sido más abordado por ciertas tendencias de la psicología, ¿verdad? Que abordan más específicamente la dimensión subjetiva, la individualización de las problemáticas en términos de la participación en las sociedades de recepción, ¿verdad? Cómo las personas migrantes se integran y, vamos a decir, enfrentan las problemáticas que las sociedades les van presentando, pero en tu propuesta hay varios elementos y varias teorizaciones, por ejemplo, con la introducción de la rutinización, con la introducción de la vida cotidiana, en donde la resiliencia se politiza, ¿verdad? Recordemos que la vida cotidiana no es solo la dimensión de los elementos que se repiten, sino también la dimensión de los quiebres sociales, ¿verdad? Lefebvre hacía énfasis en sus libros sobre vida cotidiana,
en eso, que es en la vida social. Bueno, Lefebvre tenía una frase radical que decía, en la vida cotidiana nace la revolución, ¿verdad? Entonces los rompimientos sistemáticos o sistémicos, en línea con ese análisis multiescalar, se plantean en esa vida cotidiana. Entonces también hay una politización de entender cómo las personas migrantes, en los términos de la resiliencia, quiebran o no solo quiebran, sino que transforman el medio social o la estructura social en la que participan, ¿verdad? Eso me parece central. Y otra cuestión específica tiene que ver con la distinción entre migración y movilidad. También la literatura reciente tiende a relativizar la separación entre los dos conceptos, ¿verdad? Porque también vivimos en un mundo en donde las personas migrantes habitan espacios temporalmente cada vez más, luego buscan otros espacios. Entonces la clásica relación entre la migración entre el punto A y el punto B es una relación que ha sido contestada, ¿verdad?, en tiempos recientes, y que también desde la perspectiva subjetiva no se percibe de esa forma, ¿verdad?, como un país de origen o un país de recepción, sino que también hay espacios liminales, espacios de transformación, espacios de espera, vamos a decir también espacios que se habitan, que van más allá de los términos de una nación o una identificación con una nación, y eso me parece un elemento central de tu ponencia que planteabas, bueno, en el texto y también al final de la ponencia que presentaste aquí, en los términos precisamente de esa relación entre el individuo, el sistema, las dimensiones internacionales, que creo que son importantes. Algunas dimensiones que también creo que se podrían profundizar, ¿verdad?, en torno a tus procesos de investigación, tienen que ver con dimensionar en términos prácticos todo este aparato teórico que planteas, ¿verdad?, y también profundizar las dimensiones de políticas de la resiliencia, ¿verdad? Profundizar un poco más el debate sobre vida cotidiana, ¿verdad? Hay un fuerte debate, citaste 3 autores que tienen una literatura amplia, Irving Goffman, Lefebvre, León. Yo creo que hay que profundizar más sobre esa dimensión y esa metodología de observación de la práctica, de la rutina, de la vida cotidiana, y cómo también las problemáticas se enfrentan en una primera perspectiva fenoménica como individual, pero que también eso da espacio para la organización social, que no necesariamente tiene que traducirse en un colectivo, un partido, sino en organizaciones comunitarias más de base que permiten pues enfrentar las formas de participación en las sociedades, vamos a decir de nuevo, de recepción. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta así muy específica, si no, ajá, que sea específica, para si no tomamos hacia el final. Hola, sí, mi pregunta es ¿por qué elegiste poblaciones urbanas y no rurales? Y si urbanas significa que están en su paso en un lugar urbano o que provienen de lugares urbanos, o las dos. ¿Y por qué? Sí, gracias. La, la, la principal causa, creería, de poder centrarse más en lo urbano, eh, más que todo viene desde un punto contextual que tal vez acá no se desarrolla, ¿verdad? Por asuntos de tiempo y todo esto, pero principalmente en el sentido de dónde se asentan más personas migrantes acá en Costa Rica, ¿verdad? Que al final de cuentas es como ya la parte más operativa de la investigación, y de ahí viene esta cuestión eh, de por qué lo urbano. Ahora, el origen, digámoslo, en sí, como el doctor Guillermo lo mencionaba, ¿verdad?
Las teorías de migración clásicas hablan de país de origen, país de destino, o punto de origen, punto de destino. En este caso quería ¿cómo decirlo? Como dejar un poco eso de lado, por decirlo de alguna manera, y centrarme más en cómo se consolida, cómo se rutiniza en el espacio tal vez donde ya estas personas habitan con más, por un periodo más largo de tiempo. Entonces, creo que de ahí viene también a esta segunda pregunta, pues la respuesta. Serían personas que tienen ya un cierto periodo de residir en la zona urbana de Costa Rica. Gracias. Sí, o cualquier otra pregunta, sí, ya un poquito más general, amplia, entonces la podemos retomar hacia al final, después de los comentarios. Ahora vamos a pasar con la presentación de la máster Stephanie Polanco Matus. Ella, como les decía al inicio, está en este momento en República Dominicana, nos acompaña desde allá. Va a presentar la ponencia Yo pertenezco, la nacionalidad, identidad y prensa en la construcción de la imagen pública de los dominicanos de ascendencia haitiana. Stephanie es licenciada en Diplomacia y Servicios Internacionales por la Universidad Católica de Santo Domingo y máster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires. Es alumni del Global Campus de los Derechos Humanos y es egresada también de este posgrado. Pertenece a la Red Internacional de Voces Afrofeministas. Stephanie, ya estás conectada, entonces puedes empezar. De acuerdo, ¿me escuchan bien? Sí, estamos bien. Ok, déjame compartir. Bien, primero que nada, muchas gracias por llamarme a este espacio. Siempre es bueno volver a casa, gracias a la directora del posgrado, Nancy, a mi director de tesis, Guillermo Navarro, y bueno, a las personas que están asistiendo tanto en línea como presencial, para ser parte de este momento. Bueno, esta ponencia decidí titularla así porque básicamente resume los dos últimos capítulos de la tesis, que básicamente son uno sobre el análisis de discurso y el otro que ya es asociado a entrevistas cualitativas, pero es realmente asociado a la investigación, la prensa escrita y la opinión pública frente al proceso de desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana, periodo 2013-2015. Bueno, básicamente voy a presentar un muy breve marco histórico para poner el tema en cuestión, luego la estrategia metodológica, cómo se hizo el análisis de texto y pasar directo a los resultados que encontré durante el proceso de investigación. Bueno, esencialmente, la República Dominicana y Haití desde el principio de su formación como Estado, tanto Haití como República Dominicana, han tenido unas relaciones hoscas, hostiles, precisamente porque, bueno, como todos sabemos, bueno, la mayoría sabe, la República de Haití se independizó en 1804 y luego en 1822 ocupa la República Dominicana, y en el 1844, República Dominicana se independiza de Haití, lo cual nos convierte en una colonia independiente que se independiza de otra colonia. Bueno, básicamente en ese periodo, digamos, previo al 1900, se empiezan a crear discursos anti-haitianos, precisamente por esta idea de invasión, de movilización a la República Dominicana y ese constante miedo que se tenía de volver a ser ocupados. Bueno, ya yéndonos más a la actualidad,
este periodo de estudio que seleccioné de 1900 a 2013, pasaron puntualmente ciertas situaciones que llevaron a que los dominicanos de ascendencia haitiana se encontraran actualmente en situación de apatridia, y básicamente yo parto de la idea de que la prensa escrita dominicana eh, tiene, ha sido responsable eh, en la articulación de prejuicios y estereotipos negativos de las personas, tanto haitianas como de sus descendientes. Bueno, básicamente este discurso empieza a tener fuerza y la entrada de personas haitianas empieza a darse durante la industria azucarera, que fue en el periodo de 1916-1924, que son las primeras importaciones de migrantes al país, precisamente para trabajar en esta industria. Luego, en el periodo del 24, Trujillo, que es un representante, digamos, de las dictaduras latinoamericanas, entra a las filas del ejército norteamericano, y básicamente eso le da un empuje para subir al poder, ya con ideas también de anti-haitianas y negacionistas. Bueno, hay un primer momento en el 1937 donde ocurre la matanza bueno, el evento llamado El Corte en 1937, donde según algunos historiadores fueron asesinados entre 15.000 y 17.000 personas de ascendencia haitiana en la zona fronteriza por criterios raciales y por cómo se pronunciaba eh, la R en la palabra perejil, entre otras. Eso fue un criterio que se utilizó para asesinar a estas personas. Entonces hubo una diversificación de asentamientos, se crearon espacios de seguridad para las personas haitianas, digamos, lo construyeron de manera natural, como los batelles, que, bueno, eso lo abordo en otro espacio. Pero bueno, básicamente se dio un momento de censura y de falta de movilización en el Estado, en la República Dominicana. Luego de la caída del gobierno de Trujillo, sube al poder Balaguer, que también le da continuidad a ese discurso anti-haitiano, y esto se evidencia ya tanto en la documentación, en la negación del acceso a la nacionalidad y las deportaciones masivas. Eh, pero ya para 1990 y 1999 la migración haitiana se diversifica, ya no es solo para trabajar en la caña de azúcar, sino que ya es para trabajar en turismo, construcción, entre otras cosas. Bueno, en este periodo, eh, las primeras generaciones que emigraron a la República Dominicana estaban tratando muchos de esos padres de regularizar a sus hijos, y bueno, se les dijo que no tenían documentación para darle cedulación. Entonces, el primer caso que se eleva ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el caso Jenny Bosico, donde esas niñas se les negaron su cedulación, lo que provocó que años más tarde el Estado, cuando es encontrado culpable por dejar a estas chicas en condición de apatridia, quitan el criterio de acceso a la nacionalidad ius solis, y básicamente todas esas generaciones que vinieron, digamos, por contratos de trabajo y tenían documentación legal en ese momento, se quedaron en condición de apatridia. Ya luego, acercándonos más al tema central, básicamente, en el medio público, la opinión pública empezó a hablar sobre la sentencia 168-13, que básicamente es la que aplica la ley de forma retroactiva y deja a todas estas personas en condición de apatridia. Y bueno, la sociedad civil se manifiesta, los grupos de interés, la iglesia en general, y crean toda una nueva narrativa sobre cómo tratar y entender la situación de de los mexicanos de ascendencia haitiana en el país y de su pertinencia en tener o no derechos a la nacionalidad. Básicamente por estos sucesos, que bueno, digo más ampliamente en el documento, se entiende que el Estado Dominicano es el principal responsable de la introducción de migrantes haitianos a la República Dominicana,
y bueno, es quien inicia y continúa la inserción de estas personas al territorio dominicano. Ya luego, con estas políticas públicas que pueden considerar racistas y racializadas, eh, bueno, estas personas son las que directamente han sido afectadas. Y es interesante porque el 91% bueno, según la encuesta ENI del 2017, es de nacionalidad, es de ascendencia haitiana. O sea que básicamente no es que se aplicó de manera igualitaria a todas las personas de origen extranjero de la República Dominicana. Entonces, con los cambios jurídicos, tanto en la Constitución, la ley 285-04, se quita el criterio de nacimiento por el jus solis y se agrega esta palabrita en tránsito, y todas las personas que vinieron o nacieron en ese periodo son considerados migrantes en tránsito o en condición irregular. Bueno, básicamente, como en principio presenté, lo que me preocupa era cómo se legitima desde la opinión pública el prejuicio hacia los descendientes de inmigrantes haitianos en el proceso de desnacionalización en la República Dominicana, particularmente desde uno de sus actores, que es la prensa escrita. Básicamente lo que me interesaba era qué se legitima, cómo se hace, dar visibilidad al desconocimiento que se tiene sobre la situación que están pasando las personas de ascendencia haitiana, ya que hay muchas que al día de hoy todavía no tienen documentación. También dar luz a las deportaciones masivas que fueron ocurriendo desde el 91 en adelante, incluso cuando eran personas que habían nacido en territorio dominicano y jamás habían pisado territorio haitiano. Cuestionar la cuestión de la ciudadanía legal y la ciudadanía debida, y el surgimiento del neonacionalismo en la República Dominicana, y el refuerzo de los discursos de exclusión en el espacio público. Para ir más rapidito, no sé, se cambió, disculpen, es que no. Ok. Mis objetivos, básicamente, lo que estoy trabajando el general es analizar desde la opinión pública el discurso que legitima estos prejuicios. Y bueno, lo que voy a presentar ya es los objetivos, cómo interpretar el posicionamiento de la opinión pública frente a la situación migratoria de los descendientes inmigrantes haitianos, y explorar la percepción de las personas haitianas y sus descendientes respecto al proceso de desnacionalización, que eso ya se respondió con las entrevistas. Mis supuestos eran precisamente, en primer lugar, que la exclusión de la ciudadanía dominicana ponía a las personas de ascendencia haitiana, bueno, y a las personas haitianas en una situación de marginalización mayor, precisamente porque no tienen acceso a educación, a seguro de salud y, bueno, a protección social en general, porque, técnicamente no existen porque son muertos civiles. El segundo supuesto es la influencia del discurso mediático, como la función de articulación de la prensa se hace presente en las personas que consumen y leen los periódicos, así como quien participa en la redacción y todo eso. Esto es un proceso muy más completo. Y bueno, el tercer elemento, cómo se reproduce el prejuicio en el espacio público, en el discurso mediático, que es con el antihaitianismo, que según el historiador le puede llamar el peligro haitiano, la invasión haitiana, el miedo, el problema haitiano, que es lo que le da fuerza a ese nacionalismo que ha venido surgiendo en contraposición de la posibilidad de que dominicanos de ascendencia haitiana sean considerados dominicanos. Entonces, aspectos metodológicos, se analizaron 730 periódicos, se tomaron 10 artículos, 10 noticias, 10 artículos de opinión, 10 editoriales y 10 entrevistas cualitativas. Básicamente los criterios de selección o de búsqueda fueron la palabra ilegal, invasor, sentencia y haitianos, hijos de haitianos. Y bueno, se utilizaron 4 periódicos
que son de circulación habitual, o sea, lo que más circulan en la República Dominicana, el Listín Diario, el Diario Libre, el Caribe y el Hoy. Básicamente la idea era tener una perspectiva desde cada espacio bueno, cómo se presenta la noticia. Se entiende que las noticias son objetivas. Sí, cómo se articula la ideología en el espacio, cómo se legitima el juicio, se menciona de qué forma se presenta en los artículos de opinión de lo mismo, cómo esos actores que se consideran relevantes para hablar del tema lo presentan y lo discuten, y los editoriales, cómo la prensa, el periódico, se posiciona al respecto. Y bueno, ya las entrevistas se dividieron en base a la perspectiva de personas haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana. El marco teórico, básicamente, para trabajar y entender cómo opera la nacionalidad, la identidad y el papel de la prensa en la construcción de la imagen pública, es necesario como analizarlo desde un enfoque desde el enfoque de la desnacionalización, que fue lo que sucedió en la República Dominicana. Las categorías que estoy utilizando o que utilicé fueron opinión pública, particularmente la teoría de espiral de silencio de Noel Newman, que habla sobre la función de articulación y de cómo las voces de las personas marginadas y vulnerables no son presentadas en los espacios públicos para dar cuenta de la situación real, lo que, bueno, en síntesis la hace caer en el silencio y se pierden. Ciudadanía, migración, prejuicios, estereotipos, etnicidad, raza y, claro, la teoría de la nación y desnacionalización y antihaitianismo, que ya se fue trabajando en el camino con los resultados. Entonces, bueno, esencialmente quise tomar puntualmente esta categoría de la función de articulación precisamente porque no solo Noel Newman, sino Van Dijk, sus distintos publicaciones hablan sobre que, bueno, las personas que consumen la prensa escrita como tal, muchas veces aprenden desde lo periódico y desde los medios qué decir y cómo decir, o cómo en este caso, cuando Van Dijk habla de la ideología en el espacio público, se manifiesta. Bueno, yo necesito algo que lo cimente, pues el periódico me da esas palabras, esas categorías con la cual defenderme o con la cual darle continuidad y reproducir lo que quiero o con lo que estoy de acuerdo. Entonces, básicamente, en el contexto de esta investigación, los actores que tomaron de la opinión pública fueron los líderes de opinión, grupos de interés, organizaciones internacionales, representantes del gobierno e instituciones educativas. Básicamente, la opinión pública y particularmente la prensa dominicana ha buscado la forma de demostrar quién es y quién no es dominicano y quién merece serlo a través de la utilización de estrategias discursivas que básicamente lo que hacen es invisibilizar la presencia de los dominicanos de ascendencia haitiana y relegarlos a una situación general de situación en condición, una situación de indocumentación, por así decirlo. Entonces se crea este concepto de comunidad imaginada de Benedict Anderson, donde, bueno, el dominicano se imagina blanco, se imagina hispano en el sentido de que no reconoce su parte afrodescendiente o afroascendente en este caso, y digamos contrapone su cultura a la haitiana según los autores dominicanos que se dedican al tema. Entonces, ¿cómo se posiciona la prensa? En primer lugar, esta categoría de dominicanos de ascendencia haitiana o hijos haitianos inmigrantes
que en principio ya cuando se les, que no se cambia, ok, cuando se les habla, se los remite a ser hijos, automáticamente se le está dando la condición de irregularidad de sus padres a estos. Por ejemplo, en los documentos revisados, esto solo del análisis de contenido, entre los 40 artículos, las palabras haitianos, dominicanos fueron las más mencionadas. Pero es normal porque son artículos que, que se supone que tratan de eso. Lo interesante era con qué se acompañaba la palabra cuando se repetía tantas veces. Y bueno, y que usualmente esta repetición se daba en conjunto. Por ejemplo, eh, en este contexto, a los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano o a los no dominicanos nacidos acá, um, a miles de hijos de haitianos ilegales que han nacido en el país, descendientes de extranjeros sin permiso de residencia, en su gran mayoría de origen haitiano, eh, o, por ejemplo, no tienen derecho a la nacionalidad, los hijos de extranjeros indocumentados. Digamos, son noticias y son artículos de opinión y son editoriales, pero a pesar de que se entiende que se está mostrando la noticia de forma objetiva, automáticamente ese esfuerzo que se hace es dejar claro que o sus padres están en condición irregular o no tienen permiso de residencia o están indocumentados, automáticamente le niega el derecho y mantiene este discurso de legalización sobre todas las cosas. Y bueno, ya eso lo abordo más ampliamente en el documento. Esta es la número de palabras que más se repitió y es interesante que a pesar de que las puse que fueran del mismo tamaño, que no resaltaran tanto por las dimensiones de la pantalla, las palabras que más se repetían eran estas, los extranjeros, los indocumentados, los hijos de haitianos ilegales, y bueno, descendientes, que quizás uno lo ve inocentemente como una persona que lee el periódico que, bueno, está hablando sí, son haitianos y punto, pero si le dices haitiano, lo estás llevando a la misma situación que las personas que entraron en condición irregular o no tienen documentación, por lo cual los invisibiliza. Entonces, las estrategias discursivas que yo analicé fueron la descortesía, la polarización y la legitimación de actores. En este caso, se utilizan a los actores para legitimar la idea del periódico y deslegitimar las voces que se tomaron en cuenta. Por ejemplo, el uso del lenguaje despectivo, como hijos de ilegales, hijos de haitianos, descendientes de haitianos, o otras que más interesantes, como no registrados, que no solo los invisibiliza, sino que los minimiza o los reduce a números. También desacredita porque cuando ellos hablan o cuando se habla de alguien que defiende los derechos de las personas de ascendencia haitiana, siempre están entre comillas o dicen, creen, dicen, piensan, como si fuese algo de lo que el periódico se separa. Y pasó en todos los periódicos que revisé. Entonces, porque hice varias formas de análisis de discurso. Esto de lo implícito y lo explícito. Cómo se da la construcción discursiva de la imagen de los dominicanos de ascendencia haitiana. Para hacerlo más breve, básicamente este cuadro, okay. Bueno, okay, sí. Bueno, básicamente para que lo vean brevemente, que ya en la tesis está, artículos como estos, con titulares provocadores, que se hizo un análisis de los titulares puntualmente, precisamente porque es lo primero que el lector ve y ahora en contexto de redes sociales, incluso puede ser que sea lo único que la gente lea. Y remite a situaciones alarmantes, donde se amenaza la identidad nacional, la seguridad, y bueno, se habla esto de la defensa de la soberanía,
son emocionales, son muy patrióticos, son a la defensiva. Y bueno, básicamente esto de nosotros versus ellos se ve muy evidentemente. Bueno, por último, parte de mis resultados es que en los textos se iguala la situación de los migrantes con la de los dominicanos de ascendencia haitiana, por lo cual la gente que lee los periódicos entiende que simplemente son indocumentados que quieren falsificar la nacionalidad dominicana. Y es muy interesante porque salió tanto en las entrevistas como en los artículos de opinión. También se muestra que sí existe una función de articulación a través de la repetición de la misma narrativa de los periódicos. También se da una polarización entre ellos versus nosotros. Los periódicos presentan, incluso cuando son organizaciones internacionales que se refieren a la situación, hablan como si hay una unidad, una dominicanidad que tiene que protegerse ante el ataque del extranjero que le quiere hacer daño a ese proyecto de dominicanidad, a esa comunidad imaginada. Y por último, es que no quiero que básicamente, el uso reiterado de instituciones expertas que secundan el discurso oficial, llámese utilizar el Tribunal Constitucional dijo tal cosa frente a un activista o la Junta Central Electoral o el Congreso Nacional. Básicamente es como que se da esta situación asimétrica de todo el Estado versus una persona que, bueno, trata de dar a conocer una situación de discriminación. El uso de palabras como no registrados, no dominicanos, falsificadores de nacionalidad, ilegales, indocumentados, los relega también a una situación de desconocimiento y de exclusión, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Y bueno, básicamente se da cuenta de cómo se despliegan las narrativas ideológicas y cómo se siguen percibiendo a los dominicanos de ascendencia haitiana como extranjeros en su propio país, precisamente por esto. Bueno, nada, eso era todo. Muchas gracias. Lamento si me pasé un poquito. Listo. No, muchas gracias, Stephanie. ¿Estabas bien con el tiempo? Es decir, llegaste justo a los 5 minutos de gracia. Gracias. Ajá. Ahora vamos a tener de nuevo la participación de Guillermo Navarro. Él es el director de Stephanie, como ella dijo, y entonces le hemos pedido que también haga el comentario. Bueno, gracias. Gracias, Stephanie, por compartir estos avances. Me alegra mucho. Bueno, hay varios puntos que yo quisiera destacar. Primero, tal vez destacar un elemento contextual, ¿verdad? La investigación que está desarrollando Stephanie se está desarrollando en un clima político muy marcado, en donde las tensiones étnico-raciales son cotidianas en el contexto dominicano, ¿verdad? Un contexto marcado precisamente por políticas de fronterización entre los dos países, por políticas de control y de identificación de personas con descendencia haitiana, ¿verdad? Entonces, bueno, es una investigación que me parece muy importante en ese sentido. Uno de los puntos que planteas en esta ponencia y que creo que es central es que los procesos de racialización son procesos constantes, no son procesos, vamos a decir, escritos en piedra que se extienden a lo largo de la historia, sino que precisan de diversas tecnologías, dispositivos para reproducirse, y el caso dominicano creo que es un caso ejemplificador, ¿verdad? En algunos momentos aplicando políticas cada vez más militarizadas, autoritarias, otras políticas más procedimentales. Y creo que el punto que estás analizando es precisamente el de la relación entre el autoritarismo y lo procedimental para la definición, precisamente, identificación de eso que, o sea, parece tan abstracto, digamos, pero es tan aceptado y legitimado en la sociedad dominicana como es ser descendiente de, ¿verdad? De 3, 4, 5 generaciones, ¿verdad? Que nos parecería una
vamos a decir, una cuestión sin un peso simbólico tan fuerte en diferentes sociedades, pero en la sociedad dominicana tiene un peso gigantesco. Y también es muy interesante porque contesta algunos elementos clásicos que conforman precisamente la noción política, social y cultural de la nación, ¿verdad? En el sentido de que la nación, pensada en términos románticos clásicos como un espacio de comunidad étnica, tiende a la homogenización, ¿verdad? Por diferentes dispositivos, que un poco dialoga con la ponencia anterior. Pero en el caso de República Dominicana, más bien es la delimitación de esa comunidad étnica a partir de diferentes patrones y de diferentes características a los cuales se procura que no se pueda acceder, ¿verdad? Comúnmente a la comunidad étnica se accede, por ejemplo, aprendiendo la lengua, aprendiendo los rituales culturales, ¿verdad? Aprendiendo los patrones sociales específicos, participando en sus instituciones, etcétera. Pero en el caso dominicano parece que es lo contrario, más bien se controlan y se conjugan un conjunto de elementos específicos para evitar que las poblaciones participen en ese común o en esa comunidad étnica que conforma, vamos a decir, la nación. Otro elemento central, que es un concepto muy, muy interesante, es el concepto de desnacionalización. Es un concepto que tuvo mucho análisis y sentido en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Diferentes textos, particularmente Hannah Arendt estudió muchísimo el concepto de desnacionalización como un dispositivo autoritario y que se pensaba que era en la comunidad internacional un consenso, existía un consenso de que este concepto era autoritario y que no era aceptado en el contexto general de la posguerra, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, pero es un concepto cada vez más empleado como un dispositivo, una tecnología política en diferentes contextos, ¿verdad? Ya en los Estados Unidos se discute abiertamente sobre procesos de nacionalización, en contextos como Alemania, en contextos como Francia, ya en los diferentes congresos, asambleas, hay leyes, proyectos para identificar personas, desnacionalizar, delimitar derechos ciudadanos. Y paradójicamente y tristemente creo que República Dominicana es uno de los países que destaca, aunque esto suene, digamos, contradictorio, como uno de los países que ha promovido la desnacionalización como un dispositivo políticamente legítimo en una democracia liberal, ¿verdad? Y en ese sentido creo que el texto analiza muy bien cómo se ha ido legitimando, ¿verdad? No solo a partir de la prensa, sino a partir de la opinión pública en un sentido más amplio, cómo la desnacionalización se legitima, cómo se construye una otredad particular, ¿verdad? Que precisa de muchísimos dispositivos para justificarse, porque precisamente los descendientes de personas haitianas ya no se consideran descendientes de personas haitianas, ¿verdad? Hablan un perfecto español con acento dominicano, ¿verdad? Muchas de las veces no saben que tienen una descendencia, pero el Estado les dice ustedes son descendientes de dominicanos, entonces a partir de ciertas fechas pierden ciertos derechos o cierta participación y también eso genera fenómenos muy complejos porque también son personas que ya no regresan a Haití porque ya no hay un arraigo, no hay una identificación, no hay una ciudadanía, ¿verdad? Y eso pasa en un país considerado con una democracia liberal, en el contexto latinoamericano, en el contexto caribeño. Entonces, la propuesta de Stephanie marca muy bien esa dimensión, precisamente desarrollándose en un contexto más actual en donde hay otro dispositivo que entra en juego, que son las deportaciones masivas. Otro elemento que se discute, no solo en República Dominicana, sino que se discute ya en diferentes contextos, ¿verdad? Contextos como los contextos europeos, los contextos estadounidenses, norteamericanos en general, en Canadá también. Las deportaciones se vuelven un dispositivo legítimo, ¿verdad? De, vamos a decir, de control social, ¿verdad? De control cultural. Y yo creo que la propuesta de Stephanie muestra cada uno de esos elementos, ¿verdad?
cómo la opinión pública va legitimando nociones que se tienden a naturalizar como desnacionalizar, descendientes, ¿verdad? De poblaciones que ni siquiera se piensan como descendientes de otras poblaciones, etcétera. Y también discute en términos, vamos a decir, globales, todos estos dispositivos que actualmente pues forman parte de la política internacional y nacional en primera fila, aunque eso nos duela, digamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Realmente pienso que el trabajo que está desarrollando Stephanie es muy interesante, que da muchas pistas también para pensar en Costa Rica, qué pasa con las personas nicaragüenses nacionalizadas, pensar en el tema este de las descendencias, de las discriminaciones y las diferencias que que se establecen incluso cotidiana y culturalmente en el país, ¿verdad? Quizás con situaciones bastante distintas, ¿verdad? Por la historia justamente de la que nos hablaba Stephanie al principio en el caso de la República Dominicana. Bueno, yo le tenía como un par de preguntas, pero se las dejo para después. Para continuar entonces con la presentación de Jesús Chavarría Cuadra. Él presenta la ponencia La violencia política en Nicaragua y la frontera migratoria en Costa Rica, una experiencia de desigualdad y lucha continua en la vida de las personas refugiadas nicaragüenses en Costa Rica. Jesús es licenciado en Sociología de la Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua y actualmente está cursando el posgrado centroamericano en Sociología en Costa Rica. Realizó un diplomado en Antropología de la Música, Contextos, Marcos Teóricos y Metodología para el Estudio de las Culturas del Rock y Músicas Urbanas para la Universidad de la UNAM Tucson en el Centro de Estudios Mexicanos. Ha investigado sobre música, cultura y teoría en el Instituto de Historia de Centroamérica y fue consultor en el Plan de Protección y Seguridad Organizacional para la Asociación Movimiento de Mujeres por Nuestros Derechos Humanos. También es voluntario para el Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua. Así que Jesús, gracias por estar acá. Gracias, profe. Buenas tardes. Quiero agradecer primeramente a la dirección de la maestría por organizar las jornadas y por las personas que nos acompañan hoy, a los comentaristas y las personas que se sumaron por el interés y los que están en la virtualidad. Dicho eso, mi tema lo he titulado, o al menos es como el borrador del título, La violencia política en Nicaragua y la frontera migratoria en Costa Rica. Una experiencia de desigualdad y lucha continua en la vida de las personas refugiadas nicaragüenses. Bueno, me gustaría partir diciendo que lo que voy a presentar es la propuesta de tesis, acotando principalmente la construcción de las preguntas, los objetivos, la discusión teórica y el marco metodológico. Y antes de abordar eso, me gustaría como contextualizar un poco la situación. Primero, es importante reconocer que cuando hablamos de movilidad de nicaragüenses a Costa Rica no es algo nuevo, sino es algo histórico, ¿no? Y que se puedan como diferenciar los distintos ciclos de personas que se han movido a este país. Y las razones de que han, digamos, perdurado los ciclos tienen que ver con los propios procesos políticos de Centroamérica. Como diría Rojas Bolaño, en los periodos de 1970, 80, los estados apostaron por procedimientos de aplicación de la fuerza y los reforzamientos de las estructuras militares. En eso están los procesos de guerra en los 80 en Nicaragua,
de la revolución sandinista y la contrarrevolución, luego en los 90s, que va como diversificándose el perfil de la persona que se moviliza, ¿no? Y estamos ya en los 90 como viviendo en la historia una movilidad con tendencias más económicas. Y luego en 2018 nuevamente hay una fractura del tejido social de Nicaragua, y eso, como diría Edelberto Torres Rivas, tiene que ver con una crisis de la hegemonía interna, ¿no? Se rompen los consensos de el Estado con las élites, se alzan las movilizaciones y el Estado responde a la protesta con una fuerte violencia política que, según organismos de derechos humanos como la CIDH, se pudo como caracterizar en el uso excesivo de la fuerza, la militarización de los espacios públicos, construcciones de leyes y esa característica de, digamos, reconfigurar el marco y el orden legal, aplicando nuevas leyes que tienen que ver con el ciberdelito, que tienen que ver con la prohibición a la organización política. Y en ese marco también se registraron en los contextos de protestas 324 personas asesinadas, miles de personas desaparecidas, encarceladas, y es a la actualidad, digamos, o sea, ha venido mutando, ¿no? la estructura represiva, y bueno, todo eso, elementos como más estructurales, si podemos llamarlo así, dan como efecto no deseado el desplazamiento. Un desplazamiento forzado que de 2018 hasta el 2023 recibieron 225.529 solicitudes de refugio de nicaragüenses, y también el Ministerio de Migración y Extranjería de Costa Rica solo ha resuelto 13.234 casos, es decir, el 5.8% de la solicitud. Luego voy a volver un poco a esto, porque también me parece importante, y quizás no para caer en esa dicotomía del lugar de origen y de salida, sino como también importante, digamos, mencionar qué pasaba en los propios procesos políticos internos de Costa Rica. Primero, digamos que ha existido históricamente una representación cultural y social del nicaragüense como ese otro pobre, como ese otro trabajador del campo, como ese otro obrero. Y también, según Boren, en uno de sus textos, dice que los estados han optado como por un control migratorio interno, que eso tiene que ver con, digamos, quienes acceden a ciertas garantías sociales y quienes son excluidos de esos beneficios, ¿no? Para incentivar ciertos tipos de migraciones, que eso tiene que ver profundamente con un enlace también de la estructura económica del país. Es decir, se le permite cierta facilidad a trabajadores del campo, a trabajadores obreros, y eso ha sido como un poco el control y la estrategia política. Luego, para 2013 se construyó la política pública que venció el año pasado, y esta política pública sobre migración muestra como muchas ambigüedades, ¿no? Y su mayor ambigüedad es que hay un reconocimiento de derechos en el texto, pero no necesariamente en la práctica institucional. Y o sea, a la misma vez en la política pública confluye como esta idea de la migración en general, ¿no? Porque no habla específicamente de nicaragüenses, pero sí como el capital humano y su vínculo con la activación económica. Dicho eso, quiero un poco como situar el campo de estudio de mi trabajo y hacer como unos reconocimientos al debate al que quiero como
entrar. Primero, el enfoque parte de 3 diálogos importantes, por decir. Primero están los estudios migratorios del transnacionalismo, luego está el marxismo abierto y por último tiene que ver el enfoque de la movilidad humana. Primero, el marxismo abierto reconoce la importancia de la totalidad social y la dialéctica entre la multiplicidad macroestructurales y la subjetividad del sujeto, ¿no? Es decir, que Sandro Mesadra, cuando habla de marxismo abierto, lo que trata de hacer es como una suerte de dialéctica en esa tensión, digamos, del nivel de los dispositivos, los procesos de subjetivación y la construcción del sujeto político. Entonces, el marxismo abierto nos permite como entrar a construir un objeto de esos multiniveles que es también parte del debate contemporáneo de la sociología. Luego está, digamos, el debate sobre el transnacionalismo. Esto reconoce lo social más allá de la posición cercana y de un espacio de contenedor de los estados-nación. Lo que se debate en este enfoque es que las explicaciones sociales de la movilidad van más allá de una concepción cercana de un territorio nacional. Entonces, lo que propone es una perspectiva del espacio abierta, relacional, como fundamento de lo social, y que la experiencia de estas personas que se movilizan siempre es dinámica, compleja y continua. Y ayuda también a, digamos, criticar el pensamiento fronterizo y dicotómico de los lugares. Luego hay una cuestión, bueno, que ya lo mencionaba, estos enfoques lo que me están ayudando es a resolver esa relación macro y micro de la sociología. Y por último está el enfoque de la movilidad. El giro a la movilidad, como lo plantea Guillermo Acuña, lo que trata de hacer es cuestionar el marco migratorio o reducir la cuestión de las personas que se mueven a una cuestión meramente jurídica, ¿no? Y anclar, digamos, y fijar las identidades a una cuestión exclusiva de procesos procedimentales respecto a los estatus legales y jurídicos. Entonces Acuña trata como de decir que la movilidad no es como excepcional, sino es histórica, normal y en devenir, ¿no?, de sujetos que son diversos. Luego, la discusión ya propiamente es como de cada enfoque y de cada cuerpo teórico. Dice que el transnacionalismo ha discutido como categorías como comunidades transnacionales, que estas se refieren a la fuerza de lazos que perduran a pesar de no estar en otras territorialidades. Por ejemplo, ahí se ha trabajado mucho la cuestión de los cuidados transnacionales y esa dinámica subjetiva, ¿no?, del cuido y del afecto, más allá como de las ubicaciones y las localidades. Luego están las cuestiones de los circuitos transnacionales. Esto se ha trabajado, digamos, en corredores como el corredor centroamericano, donde en todo el corredor se van dando circuitos que son periodos temporales donde las personas que se movilizan están ubicadas, están también vinculadas como a organizaciones de solidaridad, y eso se va volviendo como un circuito de llegada y salida, y eso está como distribuido a lo largo del espacio. Luego hay trabajos como los de campos y hábitos transnacional. Hay un autor que es Steven Bertobeck, que habla como del hábitus transnacional y esa, digamos, esa múltiple disposición que tienen las personas que se movilizan por reconocer, digamos, distintas estructuraciones en sus experiencias. Entonces habla como una experiencia igual continua, y verla, hay
Eisenkap habla sobre lo cotidianos y las acciones micros que trascienden los límites políticos de lo nacional, y esto se vuelve en referencia para las personas en movilidad, y estas son dinámicas que participan en la construcción de estos espacios y nuevas realidades en la movilidad. Es decir, esto pone como mucha atención también en lo cotidiano, en las acciones más micros y más autónomas de las personas en sus producciones espaciales. Y a pesar de todo ese debate, y es algo como que me encuentro solucionando, es que yo quiero poner en diálogo el transnacionalismo con las teorías de la frontera para poder, digamos, tener un posicionamiento de esto transnacional desde un sentido crítico y dialéctico también. Por lo cual me interesa como entender el espacio transnacional como relaciones y conexiones que son múltiples, heterogéneas, atravesadas por dispositivos fronterizos que construyen las violencias y las desigualdades como un hecho continuo donde emergen las experiencias de luchas de las y los sujetos en movilidad. Luego, ya hablando como de fronteras y proliferación, acá uno de los teóricos más importantes es Sandro Mesara y Nils, ¿no? Siempre lo… Sí, gracias, profe. Y la frontera, digamos, son pensadas como dispositivos que constituyen dinámicas de inclusión diferenciadas y seleccionan y filtran hombres y mujeres. Esto está enlazado como a formas de gobiernos y control entendidas en el marco del neoliberalismo. Y la frontera no es una línea física, sino son instituciones complejas que están marcadas por prácticas de reforzamiento y atravesamiento. Esto lo discute Mesara con Pablo Vila en el texto para tratar, digamos, de entrar al debate de cómo las fronteras se multiplican y se diversifican en experiencias urbanas a lo adentro de la ciudad. Y algo que pensaba mientras venía a la presentación era cómo, por ejemplo, el hecho de entrar a solicitar un estatus de legalidad, de refugio y todo la cuestión procedimental multiplica a otras fronteras como el acceso a ciertos derechos, como el típico caso de no poder tener un SIMPE o no poder acceder como a un trámite al banco. Entonces eso es la multiplicación, ¿no? De las fronteras heterogéneas y diversas, y están como no están fijas, sino están en movimientos y en prácticas institucionalizadas. Y la cuestión de estas fronteras tienen un papel clave en la producción de los tiempos y espacios globales del capitalismo. Y que en esta espacialidad y temporalidad que definen las fronteras se plasman las luchas que emergen en estos tiempos y espacios de forma problemática por y los sujetos que son atravesados por estas dinámicas de poder. Y aquí trato como de hablar un poco del dispositivo para que no se asuma como que entendemos por dispositivo, y para eso vuelvo a un texto de Foucault de 1978 que habla sobre el dispositivo, y esta es una formación histórica de relaciones estratégicas dominantes que son mecanismos de control y sujeción, gestión estratégica de gobierno y reabsorción de poblaciones en movimiento. Luego está, digamos, como la parte que se vincula a esto más estructural
como más medio para llegar a entender cómo emerge un sujeto político. Y Mesadra y Nelson dicen, y lo voy a leer textual, la subjetividad es un campo de batalla en el cual los múltiples dispositivos de sujeción se ven enfrentados por prácticas de subjetivación, construidos por relaciones de poder como las que operan en los procesos de desposesión y de explotación. El sujeto siempre está construido, caracterizado por un momento de exceso que nunca puede ser expropiado por completo. Ubicar nuestra investigación dentro de este campo de batalla significa tener en cuenta las determinaciones materiales del surgimiento de la subjetividad política. Luego, como de intentar discutir y enlazar esto, paso como a discutir la cuestión del sujeto ya político, y en el texto se marcan, digamos, como dos elementos que son fundamentales. Primero es el desacuerdo del sujeto frente a los grandes consensos de la sociedad, y luego algo que tiene que ver con el acontecimiento de donde forma parte el sujeto como ruptura e interrupción del tiempo y el espacio de esas determinadas sociedades. Esta, digamos, formulación teórica invita a investigar las prácticas de lucha donde se emerge este sujeto. Luego, para, digamos, darle más cuerpo y consistencia a esto de las prácticas, hay un texto de Scott sobre la infrapolítica, y me parece como interesante porque habla de que las luchas no solo suelen ser colectivas, sino también tienen como una dimensión individual y en ocasiones hasta anónimas y clandestinas en lo cotidiano. Que no estén registradas no significan que no existan, y que no se enmarquen en la temporalidad y espacialidad de la construcción de las fronteras, ¿no? En este marco del neoliberalismo. Luego, con la cuestión del sujeto, hay unos abordajes como que hablan de que el sujeto puede ir más allá de esa imagen, de ese otro dispositivo y efecto, ¿no? Fronterizo, y pueden elaborar hasta sus propias construcciones de lo real. Por esa razón, el canal de la imaginación es como esa abstracción, ¿no? Luego está la cuestión de la movilidad y las luchas de fronteras, porque la propuesta no solo abarca como esa dimensión individual, sino colectiva de la lucha, y para eso, digamos, que discuto la movilidad y las luchas de fronteras, que es como el concepto paridialéctico de las fronteras, ¿no? Primero, reconocer que no hablo de migraciones, sino de movilidad humana, por lo que implica políticamente, como lo que ya expliqué, como esa fuerza histórica dispuesta a no detenerse por condiciones estructurales que expulsan o reciben o están en medio de esos tránsitos, y que sobre todo habla de un sujeto colectivo y que es diverso, ¿no? Luego, el concepto de lucha de fronteras me permite como acercarme a la construcción de redes que tienen las personas en movilidad, redes que llegan a ser transnacionales, redes como las ferias, redes o espacios colectivos de reflexión, y esto, digamos, me va a permitir como entender la construcción de esas espacialidades, ¿no? Y de esas realidades colectivas y que están situadas. Y habiendo, digamos, como pasado un poco la propuesta teórica, nosotros construimos en el taller como la investigación desde lo teórico, ¿no? Entonces eso es como importante porque es lo que le aporta la sociología
a la investigación, ese carácter ontoepistemológico como complejo. Y desde ahí vamos como construyendo el resto, ¿no? Y la pregunta de investigación es cómo se construye el sujeto político en el proceso de movilidad humana a partir de la experiencia con el recrudecimiento de la crisis política en Nicaragua y la frontera de la regularidad en Costa Rica a partir de 2018. El objetivo general es analizar la construcción del sujeto político en ese proceso de movilidad y los objetivos específicos son 3. Primero, estudiar la formación histórica y cambios recientes del espacio transnacional entre Nicaragua y Costa Rica. Eso responde más al capítulo de contexto. Luego, analizar las experiencias de luchas cotidianas que se generan en el proceso de solicitud de refugio por las personas nicaragüenses. Y un tercer objetivo es indagar en las experiencias colectivas del sujeto por medio de actividades políticas que son generadas por ellos y ellas. Luego, en la estrategia metodológica, la pregunta es cómo voy a hacer eso, ¿no? Entonces, acá traigo como a decir cómo lo voy a hacer. Sí. Bueno, para realizar este trabajo se abordará una metodología cualitativa. Esto va a permitir ahondar en las perspectivas de los sujetos estudiados, comprender sus categorías mentales, sus percepciones, sentimientos y los motivos de sus actos. Los valores epistemológicos que están detrás de este tipo de metodología es reconocer esa capacidad de reflexión del sujeto, la capacidad de tomar sus decisiones y cierto grado de autonomía. Luego, este estudio no pretende construir respuestas universales ni mediciones cuantificadas, sino parte de la necesidad de profundizar en las propias experiencias de las personas. Y digamos que en cuestiones de representatividad no radica como en la cantidad, sino en las posibles configuraciones subjetivas, valores, creencias, motivaciones de las personas con respecto al objeto de estudio que se está determinando. Luego está la cuestión de los criterios de la población que participará en el estudio. Aquí hay un elemento central y es que esto lo hice pensando siempre en diálogo con la construcción teórica y fuera de eso hay como elementos que igual son bastante flexibles por el tipo de muestreo que lo voy a explicar a continuación. Primero, que vivan permanentemente en la gran área metropolitana que abarca las ciudades de San José, Heredia y Alajuela a partir de abril de 2018. Que sean nicaragüenses y participaran de forma autónoma organizada en las protestas de Nicaragua de 2018. Que formaran parte de cualquier acción política, tranques, toma de universidades, marcha, etc. Que hubiese o esté en proceso de solicitud del estatus migratorio de refugio en Costa Rica a partir del año 2018. Que sean hombres y mujeres nicaragüenses que se movilizaran a Costa Rica entre abril, del 2018 al 2023. Luego la situación laboral no es determinante, tampoco la situación de estudio, acá me confundí, porque lo determinante del criterio es la experiencia y la relación que tengan con los trámites, con los procesos, ¿no? Luego, ¿cómo voy a acceder al campo? Acá lo que estoy imaginándome es que voy a trabajar con un muestreo por bola de nieve. Esto es construir una red de informantes por medio de recomendaciones de participantes. Luego explico eso. Primero, porque es más práctico y eficiente en cuanto al costo y dinero no hay. Segundo, gracias a la presentación que hace, digamos, las personas ya incluidas en el proyecto, resulta más fácil establecer una relación de confianza con los nuevos participantes. También permite acceder a personas difíciles de identificar.
y sobre todo porque el trabajo, digamos, está atravesado por una sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad de las historias, de lo que ha sido como el contexto más represivo, entonces sí se necesita como cierta cercanía para poder como trabajar con las personas. Tercero, este tipo de muestreo se vuelve menos problemático para precisar a la población por sus determinadas características. Y el primer acercamiento que pretendo tener, digamos, por medio de una persona conocida que va a jugar como el rol de informante clave y que cumple los criterios pues, seleccionados y que se plantearon anteriormente. Luego, como los criterios de saturación, bueno, primero lo que pretendo hacer es que comenzar como con un acercamiento con entrevistas semiestructuradas, con una red de 8 personas diversas, ¿no? Como para poder definir criterios para un segundo momento de entrevistas a profundidad. Y digamos el número de estas 8 personas o de cuántas personas van a ser entrevistadas va a depender mucho como de los criterios, uno, por repetición de la información, es decir, a medida que vaya entrevistando y la información vaya repitiéndose, es como un buen momento para decir, ok, paramos con todas las entrevistas acumuladas. Y luego la misma bola de nieve muestra como un criterio de saturación por nombres repetidos, ¿no? Es decir, esta persona me recomendó a este y luego comienzan a repetirse los nombres. Entonces establecí 8 como para afinar más los criterios para profundizar en las experiencias. Y las técnicas por utilizar sería, como mencioné, entrevistas semiestructuradas, como este primer acercamiento para afinar los criterios para el segundo momento, que sería a profundizar en el estudio. Luego las entrevistas a profundidad se pretenden acompañar también no solo como del relato, sino con producciones visuales, audiovisuales, escritas, imágenes o videos, poemas, canciones que hubieran elaborado las personas en su proceso de movilidad para poder como recopilar estos repertorios de sus trayectorias, de sus experiencias y de la respuesta, digamos, como a esos significados y contextos. Y luego como, digamos, una técnica que no está como en un primer plano, por decirlo así, pero sí es importante como la observación en esos espacios como colectivos, ¿no? Y siempre como acompañado esto del buen diario de campo y observaciones. Bueno, ya, ok. Ya con esto concluyo. Esto sería como la guía de temas para las entrevistas. Esto lo hice como un ejercicio que me fue bastante práctico, como hacerlas por objetivos, ¿no? Y tenerlas como en diálogo con la operacionalización de variables, que es como más de dimensiones y subdimensiones. Y bueno, estaría por ahí. Gracias. Bien, muchas gracias, Jesús. Ahora vamos a pasar al comentario del doctor Alberto Cortés Ramos, que está aquí con nosotros. Alberto es profesor catedrático en Ciencias Políticas y Geografía de la Universidad de Costa Rica, con un doctorado en Geografía de la Universidad Loughborough de Inglaterra y una maestría en Estudios del Desarrollo con énfasis en políticas estratégicas alternativas de desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de los Países Bajos.
bachiller y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y tiene un diplomado ejecutivo en Gestión de Economía Social de la Universidad de Mondragón, España. Sus intereses giran en torno a la trayectoria del Estado en la región centroamericana, con especial énfasis en Costa Rica y Nicaragua, migraciones en Centroamérica y entre Nicaragua y Costa Rica. Sus áreas de intereses incluyen la trayectoria del Estado en la región centroamericana, con especial énfasis en Costa Rica y Nicaragua, así como las migraciones en Centroamérica y en particular entre Nicaragua y Costa Rica. Así que muchas gracias, Alberto, por estar acá. Muchas gracias y agradecerle a Nancy la invitación a esta jornada de investigación y también agradecerle que me permitiera ser comentarista de este proyecto de tesis de la maestría de Jesús. Yo vengo de una tradición más empírica de investigación y eso, sobre todo en mis últimos años, me lo marca mucho la geografía. La geografía tiende a pensar, no es deductiva, es más inductiva, ve el territorio, ve los actores en el territorio y luego, digamos, elabora. Y por eso creo que leyendo el trabajo de Jesús, que me parece muy, muy importante y que se está planteando desafíos teóricos, como buen sociólogo que ya es, y también retos metodológicos, como estaba explicando, como estaba explicando, porque es importante señalar que si hay algo que es difícil trabajar metodológicamente es la migración, por las características que tiene la dinámica migratoria. Entonces, yo voy a hacer la lectura, hice la lectura y sobre todo me voy a basar en el documento que tiene algunos elementos distintos a lo que nos presentó, no significativos, pero sí hay elementos distintos a lo que nos presentó Jesús ahora. Yo empezaría señalando que todavía creo que hay exploración que hacer en la parte teórica y también en el alineamiento de ese diálogo entre teoría y la definición del objeto, del problema de investigación y de lo que se quiere responder, digamos, como investigador, lo que quiere responder Jesús como investigador. Yo creo que ahí falta todavía exploración y precisión. Y sobre todo porque Jesús está intentando plantear, digamos, enfoques innovadores al análisis de las dinámicas de la movilidad, pero yo quiero problematizar casualmente si la movilidad es digamos, tan sólida explicativamente como para desplazar la categoría de migración y de migrante. Y yo ahí es donde me quiero centrar, porque no es fácil decir, bueno, esta categoría migración, migrante, que ha servido para explicar dinámicas y procesos durante una buena cantidad de décadas, de repente aparece la movilidad y fácilmente decís, bueno, esta ya no sirve y ahora esta sirve. Ahí yo creo que esa es una camisa de 11 varas, digamos, desechar una tradición que además es heterogénea, no es homogénea, hay múltiples corrientes teóricas que trabajan la migración y decir ahora vamos a avanzar a un solo abordaje o enfatizar un abordaje es algo que yo quiero problematizar, sobre todo en la etapa en la que está todavía Jesús. Entonces, lo que digamos se plantea es una crítica a la categoría migrante, entre otros elementos, porque es un argumento que despolitiza, es una categoría que despolitiza al migrante, a la persona, y le da un anclaje en identidades fijas. Esa es parte de lo que se argumenta para decir que no debe usarse, o que hay una categoría, digamos, que explica mejor
el movimiento, ¿verdad? La movilidad. Y yo ahí señalaría que si uno ha trabajado, digamos, procesos migratorios, evidentemente uno podría encontrar casos concretos donde la idea de que la categoría migrante despolitiza o ancla no es precisa, no es exacta, ¿verdad? Empezaría por señalar que muchos migrantes se han organizado y han luchado por sus derechos, ¿verdad? Está los Dreamers en Estados Unidos, jóvenes indocumentados que se han movilizado para luchar por sus derechos y por la reforma migratoria, logrando modificaciones importantes a la legislación laboral, migratoria, perdón, el movimiento de los sin papeles en Francia, las caravanas de migrantes en Centroamérica. Las caravanas de migrantes no son despolitizadas ni invisibles. O sea, las caravanas migratorias, casualmente, la organización, y uno podría entrar a discutir por qué, cómo se organizaron y qué hubo detrás, pero una parte de lo que movilizó esas caravanas era el logro de objetivos políticos de la población migrante que necesitaba visibilizarse para reclamar su posibilidad de encontrar una vida distinta, que es parte de lo que Jesús quiere discutir. Y también en términos de conceptos como identidades ancladas, a mí me parece que uno podría encontrar enfoques teóricos desde la migración que te permite trabajar identidades no ancladas, sino dinámicas y múltiples, en particular el concepto de identidades, y sobre todo porque ya ahora sí lo vi que lo incorporas con mayor claridad, el transnacionalismo, toda la teoría transnacional de la migración en parte cuestiona a la vieja teoría migratoria internacionalista, precisamente porque era mucho más rígida y homogenizante en su enfoque, digamos, y autores como Homi Bhabha y otros autores han reivindicado cómo el migrante negocia sus identidades y además de eso logra desarrollar experiencias de transmigración donde incluso construye identidades múltiples. Entonces, yo también relativizaría que uno podría desechar la teoría, algunas teorías migratorias porque anclan las identidades de la población migrante. La construcción de agencia también, hay todo un desarrollo en la teoría migratoria donde se construye la ciudadanía desde abajo, donde los migrantes reclaman derechos a pesar de su estatus legal, o sea, no se paralizan por el estatus legal. La creación de redes transnacionales y comunidades, que yo creo que falta explorar más esa categoría, el mesolink entre el marco estructural o la dimensión estructural y la dimensión de la agencia individual o colectiva, que es una de las grandes, creo que es uno de los grandes aportes que hace el transnacionalismo, que te dice, no es solo estructura y el individuo individual que va detrás de los salarios, como te hace creer la teoría neoclásica, o el individuo como solo un pinche reflejo de la estructura capitalista que migra porque no tiene otra opción más que escapar, digamos, de la estructura de desigualdad económica y social que es el capitalismo. Aparece el tema de las redes sociales en gran medida y de las redes migratorias y de los espacios sociales transnacionales como una respuesta más compleja y que implicó una ruptura, digamos, teórica con respecto a la forma en que la migración se venía abordando, ¿verdad? Y luego con la movilidad uno podría más bien también hacer críticas. ¿De qué movilidad estás hablando? Porque hay movilidades de movilidades, o sea, nos movemos todos los días, todas las personas nos movemos. Turismo, o vas a excluir el turismo dentro de la movilidad. Movilidad interna, migración interna, desplazamientos internos, ¿cómo separas el desplazamiento interno del desplazamiento que cruza la frontera? Entonces, digo, a ver, yo si estás a Guillermo Acuña, conozco el trabajo de Memo y Memo es alguien muy serio, ¿verdad? Pero Guillermo viene desarrollando
todo un esfuerzo, digamos, de análisis teórico particular, y yo creo que no estaría de acuerdo con que habría que desechar todo lo previo, digamos. Luego, creo que un reto que tenés ahí con el tema de la movilidad es también la amplitud del concepto que te puede presentar desafíos metodológicos grandes para determinar de qué movilidad vas a trabajar. O el riesgo de que termines haciendo algo muy disociado entre tu trabajo empírico y metodológico y lo que discutís en la teoría. El riesgo de la teoría va muy bien por un lado y tu trabajo y tu caso camina por otro lado, ¿verdad? Que es algo que es muy difícil es de las cosas que cuesta trabajar cuando uno está desarrollando una investigación de cualquier tipo, ¿no? Vamos a ver cuáles son otros elementos que me parece, porque hice algunos. El tema, voy a concentrarme en este que ya señalé, estas dos discusiones sobre migración, migrante, y el otro tema es el del trabajo que querés hacer con las personas migrantes acá. Y qué vas a entender por resistencia. Yo leyendo el trabajo, digamos, no me quedó claro qué estabas entendiendo por el tema de las resistencias. Las fronteras, como soy politólogo, pensé en ciudadanía, en construcción de ciudadanía, y quién es ciudadano o no es ciudadano, pero no es solo politológico, es también sociológico, ¿verdad? Marshall, que es y Baltimore son sociólogos y han trabajado esos límites de cómo el Estado Nacional decide quién es ciudadano y quién no. Yo no estoy seguro si la forma en que vos usás la frontera tiene que ver con eso o no. No me queda claro de la discusión. Yo creo que ese tema de la frontera tendrías que precisarlo más para poder entender entonces a qué te referís con la resistencia y la lucha cotidiana que hace la población refugiada. Y sin embargo hay una alerta que yo te diría a la que tendrías que ponerle atención, que es el tema de la infrapolítica y de la resistencia cotidiana. Dependiendo de cómo la trabajes, yo la asocié con una idea de resistencia silenciosa o resistencia que tiene que ver también con sobrevivencia. O sea, ¿cuál es el límite entre la resistencia silenciosa y la sobrevivencia? A menos que vos me digas que sobrevivir es resistir, pues sí, resistir es sobrevivir y sobrevivir es resistir, de acuerdo, pero creo que eso podría tener una ambigüedad conceptual, ¿verdad? En términos de que no queda claro cuáles son esas formas de resistencia no visibles y si quien está resistiendo sabe que está resistiendo, porque a lo mejor es un rollo tuyo y no de él. Tal vez vos lo ves como el que está resistiendo, pero él está luchando por ganarse, por resolver la operación frijoles, dirían, ¿verdad? Exacto. Y bueno, sí, eso tiene una dimensión de resistencia, de supervivencia, pero yo creo que ahí tenés que definir si resistencia tiene que ver con una acción consciente y por lo tanto con una opción que hace el sujeto. Porque si no hay opción y lo que hay es imposición, entonces a mí me costaría ver eso como una lógica de resistencia, ¿verdad? También estarías invisibilizando la agencia, porque perdón, la población refugiada que yo conozco acá está organizándose y luchando. Se invisibiliza por razones tácticas, porque aquí hay, hablemoslo claramente, aquí hay vigilancia y espionaje de parte del régimen del que ellos salieron huyendo. Y hace poco, y ha habido incluso casos de asesinato. Entonces, una cosa es la invisibilización, porque vos tenés que ocultarte para poder evitar el control de la dictadura que te persigue. Si es a eso a lo que te referís, pues habría que explicitarlo, o si no, si te estás refiriendo a esta otra forma de resistencia, pues también habría que trabajarlo, ¿verdad? En resumen, esta resistencia silenciosa puede capturar dimensiones importantes de las estrategias de la población migrante o de quienes se movilizaron, pero es necesario abordarlo críticamente
para contextualizarlo de manera adecuada y complementarlo con el análisis de las formas más abiertas y colectivas de resistencia y de agencia que estas personas están desarrollando. O sea, que yo incorporaría en el tipo de perfil de las personas que vas a entrevistar, algunas que estén organizadas aquí, ¿verdad? Y no solo que estuvieron organizadas allá, ¿verdad? O sea, porque vos estás hablando también de las resistencias acá, y te digo que yo sé que están resistiendo, o sea, no te estoy diciendo que no estén resistiendo, pero la forma en que lo estás planteando me parece que te podría generar ambigüedades que después van a ser difíciles de resolver cuando levantes la información y la trates de interpretar por medio de las gafas teóricas que te pusiste. Eso es un poco lo que yo plantearía. Bueno, muchas gracias, Alberto, porque realmente son sugerentes también las observaciones que has hecho vos y también que ha hecho Guillermo. Y la idea de este espacio es que haya un proceso también de retroalimentación a los trabajos y que les permita reflexionar para también repensar y mejorar. Ya estamos cumpliendo 2 horas, entonces no sé si alguna persona quiere hacer alguna pregunta con respecto a las exposiciones. Si no, entonces me gustaría darle 1 minuto a cada uno. Máximo 2 minutos a los ponentes para que se refieran de pronto a las observaciones y los aspectos que les han señalado con sus trabajos. Entonces voy a empezar por Fabián. Sí, bueno, muchas gracias. En general, creo que algo que he aprendido de la maestría es a valorar realmente pues todas las observaciones, ¿verdad? Desde todas las direcciones que vengan, y un carácter también muy de discusión, de diálogo que existe tal vez en las ciencias sociales, que no es tan común en otras disciplinas, ¿verdad? No quiero decir que no exista, pero que tal vez hay conocimientos que tal vez son como más hegemónicos en ese sentido. Pues de igual forma también en el proceso de construcción de lo que es esta propuesta, de mi propuesta, pues creo que también algo que he podido aprender es a poder adaptar y flexibilizar estos procesos de teorización, por ejemplo, o de igual forma con lo que es el componente metodológico y contextual, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cada vez que participo de este tipo de dinámicas, me voy con un montón de observaciones, ¿verdad? Y de mejoras que pues vendrían justamente a contribuir a este intento de comprender dinámicas tan complejas como lo son las dinámicas sociales como tal. Entonces, por ahí quería más que todo agradecer por la oportunidad. Bueno, primero agradecer a Alberto por los comentarios. Realmente me generan ventanas, ¿no?, para precisar el trabajo y la discusión teórica, que es la que digamos me interesa afinar a futuro. Y sí quería como comentar algo, un par de cosas que me parecen importantes, y una tiene que ver quizás con un error de redacción, y es justamente que, y ha sido todo un debate en el taller, ¿cómo llamamos esto? ¿El sujeto migrante o sujeto en movilidad? Y que digamos, las intenciones no son como desplazar el cuerpo o la construcción teórica, sobre todo política, que esto conlleva, pero sí realizar una crítica, digamos, a esta
a estas categorías más institucionalizadas, ¿no?, de la migración. Yo creo que ahí hay como, o al menos asumiría ahorita que si hay una distinción entre las categorías que construye la institucionalidad, yo o sea, agradezco el comentario porque me está dejando como, o me deja ver como esa distinción entre lo que yo quiero cuestionar, que es esta construcción institucionalizada como frontera, ¿no?, como práctica de poder procedimental, a una cuestión más del debate, digamos, histórico, epistemológico del campo en sí, de la migración, que es un campo abierto también y en disputa. Eso me parece como fundamental. Y luego las cuestiones que tienen que ver con lo de la lucha silenciosa y esas cosas que me dan como pistas para hacer los ajustes, o sea, como seguir ajustando. Y algo que me parece muy importante entre todas las cuestiones, ¿no?, es en dónde se dan estas disputas, ¿no? Al menos el texto sí habla como de la ciudadanía, del espacio. Entonces, sí es como parte del trabajo a seguir desarrollando y nada, como nuevamente agradecer como a las personas que nos acompañaron. Sí, vamos a ver si nos podemos conectar con Stephanie para que ella también pueda reaccionar. Sí, estoy aquí, ¿me escuchan? Ah, sí, perfecto. Bueno, con el profe Guillermo siempre estamos en contacto, o sea, esas son cosas que él me ha dicho muchas veces, pero fue como constructivo verlo en este espacio. No sé, sentí como que estaba en la defensa de nuevo, precisamente porque la forma en la que él te interpela es como, mira, sabes que te estoy corrigiendo esto, pero yo lo entiendo porque soy soy la persona que está asesorando. Me parece muy apropiado esto de marcar la desnacionalización. Creo que precisamente en el contexto dominicano, trabajar esta categoría y quizás ampliarla, quizás ampliarla en, en nuestro contexto sería un gran avance. Igual también creo esto en el contexto actual, no sé si saben que hay una nueva política del Estado donde se decretó que a diario se deportarán 10.000 personas haitianas. Obviamente por un tema de institucionalidad, por falta de muchas cosas, es imposible que se deporten 10.000 personas haitianas a diario, pero básicamente el discurso de que se tienen que ir está presente. Y eso es, creo que en este contexto es importante trabajar la categoría de una manera más amplia, igual que incluir esta categoría de cómo esta forma en la cual el Estado, criminaliza la migración que él mismo produjo en su momento y que sigue incentivando. Pero nada, como siempre, muchas gracias y cualquier otra duda o pregunta, se pueden comunicar conmigo si también trabaja la temática. Estoy a disposición de todos. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. También antes de terminar, nada más mencionar que en el chat de la web TV de la facultad hay varias participaciones de algunas personas, hacían preguntas, pero las preguntas también estaban planteadas de forma más general, no tan específicas para los trabajos, están relacionadas con lo que pasó ayer, el acontecimiento del gane de Trump, ¿verdad? Y lo que es entonces la política migratoria, que por supuesto genera muchas inquietudes en la población latinoamericana, principalmente allá en Estados Unidos, y cuestiones de forma también más general sobre lo que implican estos procesos migratorios y las diferencias que hay también entre las migraciones y quiénes son los migrantes, las migrantes aceptadas y
y los no deseados o los expulsados, ¿verdad? Que tiene que ver con las desigualdades y las condiciones también de clase y económicas. Pero entonces lo dejaría para acá y agradecer por supuesto el interés de las personas que estuvieron conectadas, de Virginia Mena, de Ignacio Alfaro, que hicieron estos comentarios en la red, y de las personas aquí presentes, de nuestros comentaristas, muchas gracias, y los panelistas, y la panelista Stephanie. Gracias, y hasta luego. Ay, a las 6, perdón, tenemos otro. Seguimos, continuamos, porque estamos en las jornadas, por aquello, para que sepan. Les invitamos también a la de las 6 de la tarde, que es sobre el tema de territorios y población indígena. Chao, hasta luego.